Mi nombre es Jairo y soy uno de los principales de la sinagoga. Me recuerdo bien ese día que iba pasando por ahí con esto. Mi vida se deshacía porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Y al pasar el Señor por ahí, yo me arrodillaba y le suplicaba que sanara a mi hija. Era tal mi desesperación que la gente no lo dejaba escuchar lo que yo le pedía. Mi vida se angustiaba, se moría. Pero de repente emanó una voz que decía: tu fe te ha salvado. Y yo decía dentro de mí: si esa fe de esa mujer fue salva, Señor, yo quiero recibir ese milagro. Y íbamos rumbo a mi casa, cuando me vino uno de mis criados y me decía: ya no te preocupes, porque tu hija ha muerto. Mi vida se derrumbaba, me sentía tan mal. Y el Señor, con esa voz tan dulce, decía: si tú crees, ella vendrá. Y entrábamos a mi casa y el Señor decía que nada más eran sus discípulos, mi esposa y yo. Y al ver yo a mi hija ahí muerta, sin vida, escuchaba al maestro decir: Talita cumi, niña, levántate. Escuché la voz del maestro con poder. Por eso hoy yo alabo el nombre de mi Jesús, porque por esa muerte, esa resurrección, yo creo ahora en ese poder de Dios. Recuerdo la voz de ese hombre, esa mujer que fue sanada de flujos. Cuando yo vi que no podía hacer nada por mi nadie, 12 años sufrí con esa enfermedad, 12 años en los cuales fui a ver a muchos médicos, pero uno de ellos me pudo sanar. Cuando yo escuché que alguien decía que venía ese hombre que se llamaba Jesús, que tenía misericordia, que había hecho muchos milagros, yo quise también verlo, pero yo no podía andar en las calles porque la ley de ese lugar, de mi ciudad, era que los enfermos no podíamos andar entre las calles. A pesar de todo y por todo, yo era impura. Yo me sentía impura y salí, me atreví a salir de esa ciudad. Cuando vi que el Señor Jesús venía entre la multitud, todo lo apretaba, todo lo tocaba. Yo decía: ¿cuándo voy a poder levantarme y estar delante de Él? Si yo pudiera tocar solamente un borde de su manto. Pero el Señor Jesús, yo veía que a todos abrazaba y veía, y me sentía tan impura. De repente me pude meter por un lugar entre la gente, entre la multitud, viendo que mi Señor lo apretujaba. Sin embargo, pude tocar por ahí en un lugar, toqué el borde de su manto y yo sentí cómo entró en mi sanidad. De repente el maestro se volvió y dijo: ¿quién me ha tocado? Y yo me dio mucho temor, mucho miedo, porque yo me sentía así muy impura. De repente el maestro volvió a preguntar y yo veía que sus discípulos decían: maestro, preguntas quién te ha tocado si la multitud te aprieta. Pero yo en un rincón ahí salí y le dije: yo quiero tocar. De repente el maestro me dijo: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y desde ahí le sigo a mi Señor. Yo soy María, la hermana de Lázaro, aquel
después de 4 días de haber muerto. Y ahora me correspondía a mí ungir al Maestro por gratitud con un perfume de nardos muy caro en la casa de Simón el leproso, y enjugué sus pies con mis cabellos. ¿Pueden ustedes creer esto? Yo estaba ungiendo al Maestro para su muerte. ¡Oh, cuánta gratitud por haber ungido al Maestro! ¡Gloria a Dios! Marta, afanada con los quehaceres de la casa. Si yo hubiera sabido el Maestro y el don de Dios que era, toda la enseñanza que nos dejaba el Maestro, nuestro amado amigo, nuestro Salvador. Por razón me decía María había escogido la mejor parte. Porque si ahora pudiéramos solo escuchar al Maestro, todas sus enseñanzas, toda su sabiduría. Gloria a Dios, tuve ese privilegio de conocerlo. Le doy la gloria, Señor. No es fácil ser uno de los hombres más odiados y más repudiados y con más corta estatura de la ciudad. Pero yo, Zaqueo el publicano, he aprendido a resolver los problemas. Mi vida no se caracterizaba por ser muy honesto, que digamos. Siempre fui avaricioso, codicioso. Mis riquezas se hicieron a base de estafar a la gente, porque además de cobrar los impuestos de la gente de mi pueblo, yo les añadía una cantidad más para mí. Pero también he aprendido a resolver los problemas de manera poco convincente o de manera muy natural. Por eso el día que Jesús pasó por Jericó, yo quise verlo y me las ingenié para poder hacerlo, pero a causa de mi poca estatura, de mi corta estatura, pues no lo pude hacer, porque Jesús venía rodeado por una multitud. Pero al acercarse al camino donde un ciego llamado Bartimeo pedía limosna, oí que él preguntaba: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Y le dijeron: es que pasa por la ciudad Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús se acercaba a él, oí que dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente lo empujaba. Pero Jesús, al escuchar su voz, se acercó a él y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que reciba la vista. Recíbela. Y al instante vio y glorificaba y alababa a Dios. Y toda la gente que venía con él y vieron aquel milagro, también alababan y glorificaban a Dios. Al oír esto, yo corrí por el camino, tratando de buscar un lugar donde poder ver a aquel hombre que me había impresionado mucho. Trepé a un árbol sicomoro que estaba ahí en la orilla del camino por donde iba a pasar Jesús. Y cuando lo hizo, alzó los ojos hacia mí y como si me conociera dijo: Zaqueo, pásale ahí, date prisa, porque es necesario que reposa en tu casa. Bajé lo más rápidamente que pude y corrí a su lado y lo conduje hasta mi casa. Lo invité a pasar a la mesa y platicamos de muchas cosas. Hablamos de la resurrección de los muertos, hablamos de la vida eterna, me habló del reino de los cielos. Y también hablamos de los impuestos, hablamos del dinero, y él me dijo como si me conociera:
que porque yo había hecho muchas riquezas. Me dijo que el amor al dinero era causa de muchos males. Yo entendí lo que él me quiso decir. Me levanté inmediatamente y le dije: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien me he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús me dijo: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me quedé impresionado con todas aquellas cosas, pero lo que recuerdo es que me dijo que él había venido a este mundo para salvar al hombre del pecado, que él iba a ser entregado y sacrificado por causa del pecado de los hombres. Y yo quiero decirles que Jesús cambió mi vida. El encuentro que yo tuve con Jesús para mí fue muy hermoso, porque Él me cambió la vida. Y no sé cómo haya sido el encuentro de Cristo con cada uno de ustedes, pero quiero decirles que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si alguien de los que están aquí no ha tenido un encuentro como yo lo tuve, como ese privilegio que tuve de tener a Jesús en mi casa, hoy lo puede hacer. Puede entregarle su vida a Cristo y tenga la seguridad que el Señor nos va a cambiar. Gloria sea a nuestro Dios. Yo soy Antoixio Felicia. Escuché hablar del maestro y salí corriendo a buscarlo. Y le decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija tiene un demonio que la atormenta gravemente. A pesar que el Señor Jesús no tenía que darme esa bendición, se compadeció de mí y mi hija fue sanada. Y doy gloria a Dios, y desde hoy le sirvo. Mi nombre es José. Por mi origen todos me conocen como José de Arimatea, aunque en realidad deberían decirme José el cobarde. Todos solamente saben que soy un hombre rico, influyente y muy distinguido, pues después de todo formo parte del Sanedrín, el Tribunal Supremo que juzgó y condenó injustamente a Jesús. Pero yo no quería que él muriera. Yo era su discípulo en secreto. Durante años estudié las Sagradas Escrituras con la única intención de entender las profecías para poder conocer al Mesías cuando él llegara. Y entonces conocí a Jesús. Sin duda, él era quien habíamos estado esperando durante tantos años, porque ningún hombre hablaba como él, ni nadie podía hacer esos milagros sin una mirada de Dios. Pero me faltó valor. Me faltó valor, al igual que Nicodemo, para enfrentarnos al sumo sacerdote, porque él estaba obsesionado con matarlo. Seguramente si yo lo desafiaba, me expulsaría del consejo y entonces perdería mi posesión y todo cuanto tengo. Fue hasta que lo vi con esa cruz sobre los hombros en que entendí que ya no podía yo hacer nada para salvarme. Lo lamenté profundamente y corrí a pedir una audiencia con Poncio Pilato. Le supliqué que me recibiera. Él no quería saber nada, no quería recibir a nadie.
yo creo que sería consternado por todo lo que había pasado con Jesús. Pero fue tanta mi insistencia que me recibió. Y ahí le rogué que al menos me concediera el cuerpo del Maestro después de que fuese ejecutado. Aún no sé por qué me lo concedió. Yo creo que sintió un cierto alivio cuando supo que estaría en una tumba nueva que yo había construido, y tal vez pensó que era fácil de vigilar. El caso es que salí con aquel permiso en mis manos corriendo hacia la cruz, y ahí estaba su madre llorando junto con Mariana. Parecía tan frágil aquel cuerpo, y sin embargo, al envolverlo en aquel lino y descenderlo de la cruz, pesaba tanto, como si en aquel frágil cuerpo estuvieran contenidos todos los pecados del mundo. Los llevamos hasta aquella tumba que yo había labrado en la orilla del río, y ahí lo depositamos. Hoy sé que murió por mí y por cada uno de ustedes. Y si alguno se avergüenza de él como yo me avergoncé, no se preocupe. Sé que Él nos ha perdonado y que algún día estaremos nuevamente. Yo soy María Magdalena, era presa de 7 demonios que atormentaban mi espíritu. Solo el Señor Jesús pudo sanarme y después pude servirle. Él murió en manos de los romanos, pero su cuerpo no se encuentra en su sepulcro. ¿Dónde está? ¿Quién se lo ha llevado? Ah, ahora lo entiendo. Todo sucedió como el Maestro lo había dicho. Él ha vencido la muerte. Jesucristo vive. Mi nombre es Pedro. Yo fui uno de los 12 que anduvo con Jesús. Yo vi muchos milagros, muchas maravillas de Él. Pero todavía recuerdo cómo llegó a mí. En una ocasión yo estaba tirando las redes en el mar, y aquel hombre con esos ojos de bondad se acercó y me dijo: Pedro, tira esas redes, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo no entendía qué es lo que me decía aquel hombre, pero un impulso me llevó a seguirle. Yo le seguí, pero él siempre nos decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Yo no entendía por qué él decía eso. Llegó esa noche, nos preparábamos para la Pascua. Él nos dijo que preparáramos lugar para cenar. Los dos estábamos con él, y todavía recuerdo cómo partió ese pan y nos roció y nos dijo: coman, este es mi cuerpo. Y después nos dio una copa y nos dijo: beban, esta es la sangre que por ustedes yo derramó. En aquel momento todo se llenó de tensión cuando él dijo que uno de nosotros le íbamos a entregar. Inmediatamente corrí hacia donde estaba Juan y le dije: pregúntale quién fue, quién va a ser. Mas el maestro nos sentó, nos llevó a Getsemaní a orar con él y nos dijo que oráramos con él, pero tan cansados estábamos que dormimos, cuando de repente a lo lejos vimos una multitud que se acercaba
El maestro nos dijo: la hora ha llegado. Yo no entendía lo que pasaba, pero en aquel momento todos mis compañeros se empezaron a dispersar y yo vi a uno de los nuestros, a Judas, acercarse y darle un beso. En aquel momento se echaron en contra del maestro. Yo no sabía lo que pasaba. Inmediatamente saqué mi espada y me dejé ir encima de uno de ellos. Y Jesús me reprendió y me dijo: Pedro, guarda tu espada. Yo no entendí, salí corriendo de aquel lugar con miedo. Llegó el momento en cuando Jesús estaba frente al Sanedrín. Lo estaban interrogando, iba atrás, mirando lo que pasaba. Y de repente la criada de uno de ellos me dijo: tú eres uno de ellos, tú andabas con él. Yo le dije: yo ni siquiera lo conozco, no lo he visto. Por segunda vez me lo volvieron a decir y de nuevamente lo volví a negar. Por tercera vez me lo dijeron y negué al maestro. Yo caí en rodillas en aquel lugar. Yo no sabía qué hacer, mi corazón estaba destrozado. Yo, Pedro, el que le había dicho que aún hasta la muerte le iba a seguir, me había negado al maestro. Ya no podía más. Ya no podía más con aquel tormento. Con toda mi valentía salí corriendo de ese lugar. Y me fui y me escondí. Pero yo recuerdo que Jesús dijo que al tercer día resucitaría. Aún todavía lo recuerdo y lo extraño. Pero a pesar de eso, a pesar de que yo le negué, a pesar de todo, Él murió por mí. Y yo todavía le amo y lo seguiré esperando. Yo soy la mujer adúltera. Estaba cometiendo adulterio cuando entraron los fariseos. Me golpearon, me insultaron. Yo estaba tan asustada que iba yo a ser apedreada. Cuando uno de los fariseos me empujó y me tiró, caí a los pies del maestro. Le dijeron los fariseos: maestro, encontramos a esta mujer en adulterio. La ley era apedreadas. ¿Tú qué dices? El maestro se inclinó, comenzó a escribir en el suelo. Les dijo: me tirara la primera piedra que no tuviera ningún pecado. Ni yo te condeno. Mujer, ¿dónde están que te acusaban? Y yo le contesté: ninguno, maestro. Levántate, anda y ve y ya no peques más. Desde ahí recibo al maestro. Yo soy esa mujer encorvada. ¿Pueden imaginarse 18 años atada a esta enfermedad? Pero escuché hablar del maestro, el Señor Jesús. Ese maestro que grandes multitudes le seguían y le servían. Fui a aquel lugar, me acerqué entre la multitud y Él me llamó y con su sola palabra fui curada. Gloria a Dios porque Él me sanó. Mi corazón se llena de gratitud. No importó lo que la ley decía, que el día de reposo. Yo creo que si alguno hubiera estado en esa misma situación, también hubiera dado gracias y su corazón se hubiera llenado de gratitud.
Yo soy Juan, el discípulo amado. Recuerdo que en esa última cena yo estaba recostado sobre el pecho de Jesús y nos decía que alguno de nosotros le iba a entregar. Pedro, haciéndome señas, me decía: pregúntale quién le va a entregar. Después de la traición de Judas, se llevaron al maestro, lo arrestaron, lo golpearon, lo azotaron, incluso se burlaron de él. Y ya estando crucificado, yo también estaba ahí al pie de la cruz junto a su madre. Después se llevaron al maestro a la tumba. Después vino una mujer corriendo diciendo que ya no estaba el cuerpo del maestro. Y corrí junto con Pedro hacia el sepulcro. Y sí, ya no estaba vacío. También estuve en la última y tercera aparición del Cristo resucitado ante nosotros, sus discípulos. Yo soy el discípulo amado. Jesús me amó y también los ama a ustedes. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta es una pequeña representación de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en